¡Caíste, trolazo! ¿Te creíste que me iba a pasar esto? ¡Qué estúpido! ¡Ey, pibe! ¿Cuánto 2 por 2? 4. ¡Te pongo! ¡Te quedaste como un tonto, pendejo! Nueve a 6. ¡No! 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 Era 5:32. Oh no. No, I couldn't close the cameras. I couldn't close the cameras. Okay, it's 7. Thank goodness he didn't kill me. No, bro, that's RNG. God damn it. Por favor. No, no, no. Me pasó otra vez. Me lo dije a mí mismo y prometí que tenía que hacerlo. Prometí que iba a completarme el 615 Pre-Patch y subirlo el 1 de abril y aquí estamos. Vamos a primero buscar lo que para mí es lo más importante. El pibe. Ahora sí, estamos full ready, vamos a irnos por el 615 Pre-Patch. Este máximo requiere de mucha suerte, ya que todos los personajes se comportan a través de intervalos y pueden llegar a estropearse a mitad de partida. Esto también pasa con la batería de la oficina, ya que no solamente se gasta con el uso de la linterna, ya que si tienes abiertas las cámaras o mantienes encendido la linterna en un intervalo de 2,5 segundos, se te puede gastar otra batería. Así que ten mucho cuidado a la hora de spamear el pasillo para evitar a Foxy, ya que a veces se te puede drenar la energía instantáneamente. Hablando de Foxy, recomiendo que domines el spam, ya que Foxy es injustamente difícil, y con el mínimo error que hagas en el spam es posible que te mate. Recomiendo usar tanto el dedo del medio como el dedo del anillo para flashear el pasillo, y una vez veas a Foxy simplemente spamea con esos dos dedos. Créeme que se le hará bastante consistente con el paso del tiempo. Ahora, con Freddy, Bonnie y Chica es bastante curioso, ya que pueden tardar un segundo en irse como puede ser 20 segundos. Pero eso no es lo peor, ya que la batería seguirá drenando hasta apagarse completamente. Para poder evadir esto, recomiendo utilizar un timer, y antes de que aparezcan estos números que aparecen en pantalla, deberás de bajar y subir las cámaras para poder recargar la energía instantáneamente y así no drenar la batería completamente. Se les hará consistente con el paso del tiempo. Ahora lo que vienen siendo los peores némesis, Fredbear y Spring Bonnie. Con Fredbear es algo interesante, ya que en ambas versiones del juego actúa bastante diferente. En la versión de Pre-Patch, su ataque es cada intervalo de 5 segundos, mientras que en la versión nueva son cada intervalo de 7 segundos. Si se quieren hacer la versión de Post-Patch, aquí tienen en pantalla los intervalos para que se les haga más fácil memorizárselo. ¿Y por qué les digo esto? Bueno, porque tenemos nuestro mayor némesis de esta noche, Spring Bonnie. Cuando esté en su cámara, él se tardará entre 18 a 25 segundos para poder llegar a tu oficina. Y si casualmente entra a tu oficina en el mismo intervalo de Fredbear, morirás instantáneamente. La única forma de ser consistente en Spring Bonnie es memorizarse en qué segundo se ha ido, para luego mantener encendido el ventilador por 20 segundos y así poder apagarlo. Pero para no estropear los intervalos de Fredbear, deberás de encender el ventilador antes de que aparezca un intervalo para luego volver a apagarlo, y así lo podrás balancear. El caso más complicado es cuando Spring Bonnie está por llegar y uno de los Insanes haya llegado al pasillo, por lo que antes de que aparezca un intervalo de Fredbear deberás de encender el ventilador, volver a subir, bajar, volver a apagar, subir y luego volver a bajar para recargar la batería y repetir el proceso. Es un poco complicado explicarlo, pero en ejecución es más fácil de entender. Y por último está Top Hat, que no tiene tanta diferencia en la versión de Pre-Patch y Post-Patch. Y una vez dicho eso, vamos por la completion. Quería darle al abanico, pero fue demasiado skill issue. Todavía soy muy feo para el mouse, no sé por qué. Bueno, como no tengo nada más que decir, voy a estar contando un par de historias randoms para simplemente hacer este video un poco entretenido. ¿Saben? Porque esto es Insanity, ¿qué carajo tú utilizas para contenido de esto? Así que voy a dar la historia random de... Así que voy a darles la historia de cómo de manera random me rompí la nariz en medio del cole.
Es bastante estúpido, esto pasó en la semana de matemáticas y... Para darles un resumen, básicamente la escuela puso uno de estos inflables para que los estudiantes compitan entre sí. Eso que debes de hacer carreras. Bueno, pues básicamente estaba compitiendo con un pibe que, en resumen, él es bastante atlético. Y obviamente me ganó. Pero el punto es que de la desesperación, ustedes saben las típicas barras que tú debes de pasar como entre medio de... Bueno, pues básicamente en vez de yo pasar por el medio, lo salté encima y hice como un front flip súper épico. Entonces la gente me vio y estaba impresionada. So, un par de minutos después quisieron que yo volviera a hacer el front flip ese. Yo con todo gusto, pues obviamente decidí volver a hacerlo porque si lo hice una vez, ¿por qué no volver a hacerlo dos veces, sabes? El caso es que caí completamente feo y mis pies literalmente me dieron en la nariz directamente y pues... Bueno, un minuto después luego mi amiga se enteró de que estaba sangrando. No fui yo el que me enteré, sino fue mi amiga. Y pues tuve que ir al baño después de eso, pero bueno. Dios mío, se tardó un montón, ¿vieron eso? Estoy muy feo para el spam, yo sé que voy a morir por Foxy en cualquier momento. Uy, menos mal. Voy a morir por Foxy seguro. Uy. Ay, gracias. Gracias por venir. Justo iba a hacerlo del abanico, pero es como imposible, ¿sabes? No puedes spamear. Ay, menos mal puedo recargar batería, así que ese es screenshot. Gracias. A que se había ido y no me... Diablo. Hijo de su madre es este juego a veces. Ok. Ahora me queda una risa. Esto fue muy bonito.
Ay, gracias, por favor, no peguen un intervalo de 5 segundos, por favor. Por favor, quiero salir de esto ya. Ok. Vamos, please. Que no salga Foxy, por favor. ¡Yes! ¡No puedo! ¡Ya no vuelvo a tocar esto nunca más jamás en mi vida! ¡Sí! ¡No tengo que volver a tocar esto! Y lo dije en el intento de mi historia de yo sangrando mi nariz. ¡Qué puta locura! ¡Oh my god! Ya, quita tiempo. Oh my god, lo puedo borrar por fin. No saben la cantidad de horas que llevo por culpa de este juego. Por fin. ¿Saben algo que estaba esperando durante todos estos meses? ¡Pa' la mierda usted! ¡Sí! Ya está, ¿qué carajo voy a hacer más en el video? Literalmente no tengo nada más que decir. Bueno, les puedo enseñar algo que estaba pensando en enseñarles. ¡Bam! Tengo mi póster de FNAF en la puerta. Sí, eso es todo. Literalmente tenía pensado decir un par de cosas durante el video, pero como ha sido extremadamente corto, pues simplemente lo voy a dejar hasta ahí. Bueno, espero que les haya gustado este video de April Fools. Ha sido tipo psicología inversa, es como que, ustedes pensaban que me lo pasé, pues para creerles que yo no me lo pasé, para luego decir, ¿sabes qué? Sí me lo pasé. Viste, soy un genio, la verdad, soy increíble. Así que nada, no tengo más que decir. Espero que les haya gustado y nos vemos en la próxima. ¡Chao!